Así, listo. Vamos entonces, jóvenes, a comentar los principales ríos de la vertiente o de la subcuenca de Madre de Dios. El más importante, por supuesto, es el que le da nombre a este sistema, el cual se conoce como el río Madre de Dios, ¿no? Que es el principal, el más caudaloso, pues, ¿no? De esta subcuenca, ¿no? Que atraviesa desde oeste hasta este todo el departamento de Madre de Dios y sigue su recorrido por Bolivia hasta Brasil, ¿no? Donde ya se une con la cuenca del Amazonas y desembocan en el Océano Atlántico, ¿no? Es un gran recorrido el que transcurre, pues, el río de Dios, ¿verdad? Que es un río muy importante para esta zona, la zona de la Amazonía sur peruana, ¿no? Que a veces, como les digo, la olvidamos un poco porque está prácticamente muy alejada de muchas ciudades, ¿no? Y está prácticamente aislada, ¿no? Como les digo, también este río tiene una ciudad importante que es el Puerto Maldonado, ¿no? Que es la capital de todo el departamento de Madre de Dios, que a pesar de que es la ciudad más grande de este departamento, él es una ciudad muy poco poblada en comparación con Lima, ¿no? Claro, cualquier ciudad del Perú en comparación con Lima es poco poblada, ¿no? Porque Lima es una ciudad muy grande para el resto de ciudades del Perú, ¿no? Pero a pesar de ello, es una ciudad muy pequeñita, ¿no? Viven aproximadamente 100.000 personas. 150.000 por ahí, y como les digo, esa es la población, pues, no de más o menos Comas, o la mitad de Comas, o la población de Caraballo, más o menos, ¿no? Por ahí está, ¿no? Entonces, no mucho menos, es que debe ser la mitad de la población de Caraballo, la población de todo el departamento de Madre de Dios, ¿no? Pero aquí se encuentra, pues, la ciudad más importante, ¿no? En el río Madre de Dios. Luego tenemos el río Inambari, que es un río que nace en Puno y que desemboca en este sistema, ¿no? En la subcuenca de Madre de Dios. También es llamado, pues, el río Azul. Y este río tiene una actividad importante en la minería. Pero ya vamos a ver esto y vamos a detallar específicamente. La actividad minera de Inambari es una actividad en su mayoría ilegal, ¿no? El gran problema que atañe a esta región es la minería ilegal, porque si se hiciera, pues, una minería responsable con el medio ambiente y con inversión y con tecnología, bueno, sería, pues, una actividad más, ¿no? Pero no, aquí el problema es que en los ríos de la vertiente o la subcuenca de Madre de Dios, como el caso del río Inambari, se extrae, pues, oro y plata, bueno, oro sobre todo, de una manera, pues, contaminante y sin ningún tipo de recursos y sin ningún tipo de estudio ni de nada, ¿no? Y eso, pues, contribuye mucho con el deterioro del ecosistema que o que se ha formado aquí, pues, ¿no? En Madre de Dios. Y es el río más amenazado y donde se practica, pues, la mayor cantidad de actividad minera, ¿no? Luego tenemos el río Jeaquite, ¿no? Que antes se llamaba el río Aguyama, ¿no? Hay muchos lugares en el Perú que tenían un nombre indígena, pero a veces lo cambian con el tiempo y le pusieron otro nombre. A veces los españoles o los navegantes que llegaron ahí, los europeos, le cambian el nombre. Por ejemplo, ya lo comenté esto antes, creo. El lago Titicaca antes se conocía como el lago Puquinacocha, en época incaica y en época todavía más antigua, pero se cambió el nombre ya después del virreinato. Eh, Igual el río Amazonas también tiene otro nombre, ¿no? Era el Yacumama, que también era la diosa del agua, ¿no? El río más largo, más grande. Y se le cambió el nombre con los españoles. Igual con el río Healt, ¿no? Antes se llamaba el río Auyama. Todo el Perú tiene un nombre indígena, pero a veces se le va cambiando con el tiempo. Por la historia, por los españoles, ¿no? O por los conquistadores o por los europeos también que hicieron muchas exploraciones en esta época, ¿no? De portugueses, alemanes que llegaron acá a explorar, ¿no? En Sudamérica. Muy bien. También tenemos al río Tambopata, que forma, pues, y constituye, rodea a una selva virgen. Cuando hablamos de una selva virgen, hablamos de una selva que está inexplorada, ¿no? Que no se ha podido explorar y está ahí, pues, reservada para el medio ambiente y para los habitantes, para la biodiversidad de esa zona, ¿no? Luego tenemos, pues, al río Manu. Hay un río también en esta vertiente que se llama así, el río Manu, que también hace de que todo el parque alrededor se llame como el Parque Nacional del Manu, ¿verdad? Nace en Cusco
El Parque Nacional del Manu se comparte entre Madre de Dios y Cusco. Cusco también tiene, en gran mayoría, pues tiene selva. A veces creemos que Cusco solamente es sierra, pero no es así. Cusco, prácticamente la mitad del departamento del Cusco es selva. Selva alta y selva baja, ¿no? En el caso de la selva alta tenemos a los valles sagrados, lo que se conoce, ¿no?, como el Valle Sagrado de los Incas, y en la selva baja ya tenemos el río Tambopata, que luego se une con el Manu, ¿no? Entonces el Cusco tiene prácticamente tres regiones naturales, ¿no? Lo que se conoce como los Andes, la selva alta y selva baja, ¿no? Incluso Machu Picchu se encuentra en Cusco, pero ¿en qué parte de Cusco? En la selva alta. Lo que se encuentra pues en Machu Picchu es selva alrededor, ¿no? Hay mucha vegetación, hay bosques, hay osos incluso, ¿no? Es una zona amazónica donde está Machu Picchu, pero es selva alta, no es montañoso. Más al norte ya todo es plano, ¿no? Y más al este ya se encuentra el río Tambopata, que se une con el Parque Nacional del Manu. Y hay mucha conexión entre Madre de Dios y Cusco, ¿no? La gente que vive en Madre de Dios tiene al Cusco como su ciudad más cercana, o la ciudad más grande más cercana, ¿no? Todos se van al Cusco a trabajar, es la ciudad más grande que hay y está más cerca, ¿no? Porque Lima se encuentra al otro lado, ¿no? Entonces ellos tienen más cerca el Cusco. Hay mucha conexión entre ambos departamentos, entre Cusco y Madre de Dios, ¿no? Sobre todo por esta conexión que tiene. Incluso antes, bueno, en el siglo XIX, Madre de Dios, el departamento de Madre de Dios le pertenecía al departamento de Cusco. Pero como era tan extenso, en 1912 el presidente Billinghurst crea un departamento aparte, que es el departamento de Madre de Dios. Pero este departamento le pertenecía a Cusco. Entonces, prácticamente están ahí. Es la misma, pues, conexión que había, ¿no? Entonces, eso más o menos para explicarles, ¿no? El río de las Piedras, pues, es uno de los ríos también importantes de esta subcuenca, ¿no? Es uno de los más caudalosos de esta subcuenca el río Madre de Dios, ¿no? A ver, hay dos problemas que atañen a estos ríos, a este sistema de ríos, ¿no? El primero es la deforestación. Hay algo llamado deforestación selectiva, en el cual las personas aplican un sistema para tratar de producir más sus tierras. En las zonas que se encuentran en el margen del río Madre de Dios, son zonas buenas para el cultivo, pero no tan idóneas como en otras partes del Perú, ¿no? Por ejemplo, en algunas zonas de la Amazonía, como por ejemplo el río Guayaga, son zonas excelentes para hacer valles fértiles, para cultivar, ¿no? Café, cacao. Pero en zonas como Madre de Dios, no es tanto así. Así que se tiene que hacer una deforestación para recién intentar hacer, pues, ¿no? Agricultura. Y ya directamente a veces por la deforestación también se usa la industria de la madera para empezar a venderlo en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, el problema número uno que tiene la Amazonía es la minería, pero el número dos es la deforestación, ¿no? ¿Por qué se intenta deforestar tanto esta región? Porque quieren hacer pues un uso agrícola de esta región que no está tan apta para la agricultura. Y lo segundo, pues, para la tala ilegal, ¿no? Para la venta pues de la madera, ¿no? Hay muchas industrias, muchas empresas de madera pues que existen en este departamento, ¿no? Que venden esa madera a muchas partes. La Amazonía en general no es una zona apta para la depredación. Lo mejor que le puede pasar a la Amazonía es dejarla como está, ¿no? Es un sistema muy delicado, pero en nuestro continente ustedes saben que la Amazonía no solamente es nuestra, sino que se comparte con muchos países. Y cada país actúa de una manera distinta con respecto a la Amazonía. Eh, el país que más, o a mayor cantidad, ¿no? El país en Sudamérica que más daña a la Amazonía es Brasil, ¿no? Claro que no lo hacen pues a propósito, ¿no? Pero en su actividad industrial también dañan bastante a la Amazonía, ¿no? Ustedes pueden ver y les he enseñado muchos mapas, ¿no? Creo que sí, les he enseñado mapas donde aparece la zona de la Amazonía que está prácticamente
deforestada, ¿no? Aún no les he mostrado, pero cuando hablamos de la vertiente del Amazonas, más o menos ya lo hemos explicado. A ver, voy a tratar de hacer algo acá. Ya, esto de acá a ver, vamos a dibujarlo. Esto de acá es Brasil, ¿ya? Miren, vamos a intentar dibujarlo, pero como es verde, peor todavía. A ver, vamos a cambiar de color. Vamos a hacerlo de color negro. Eh, ya. Esto de acá es Brasil, miren. Todo esto de acá es Brasil, ¿ya? La República Federativa do Brasil, como se conoce. Ya, este es Brasil. Ya, entonces, ¿qué vemos aquí? La mayoría de la cuenca del Amazonas se encuentra en Brasil, ¿no? Y también la mayoría de la selva amazónica se encuentra en Brasil. El segundo país que tiene más selva amazónica, ¿cuál es? Perú, ¿no? Todo esto que es Perú. No, está muy feo. Esto que es Perú, miren. Ya, más o menos, ¿no? Ya. Entonces, los países que más selva amazónica tienen son Brasil y luego está Perú, con mucha diferencia, ¿no? Pero Brasil, por sus actividades industriales que tiene, empieza pues a deforestar grandes cantidades, grandes hectáreas de la selva amazónica, ¿no? Acá existe un gran cinturón, pues esta zona de acá es prácticamente ya zonas usadas solamente para la industria. En toda esta zona de acá, que prácticamente es la mitad de la selva amazónica de Brasil, ya está siendo usada para actividades de la agricultura, de la industria, incluso de la ganadería y de la tala. Y antes la selva amazónica pues llegaba a hacer todo esto de acá, pero ya esta zona ya está, ya hay ciudades y cada vez más empiezan a hacerla más pequeña su zona de la Amazonía. Sin contar que aquí también hay muchas ciudades en Brasil, muy pobladas. Y ese es un gran problema para Brasil, ¿no? Bueno, pero acá en el Perú tenemos algo parecido con el departamento de Madre de Dios. Está acá, ¿no? Claro, no a los niveles de Brasil, pero también este departamento sufre bastante por las actividades de la tala y de la minería ilegal, ¿no? Les comentaba que la minería ilegal es el problema número uno de la vertiente o de la subcuenca de Río Madre de Dios. Y también les comentaba que este problema yo lo conozco de primera mano, porque les comento que mi abuelo, que ya falleció hace muy poco tiempo, hace unos 2, 3 años, eh, vivió muchos años de su juventud en el departamento de Madre de Dios. Y ahí podemos conocer muchas cosas que ocurren en este departamento. Bueno, mi abuelo a sus veintitantos años fue a Madre de Dios a trabajar a una fábrica de maderas, porque en Madre de Dios hay mucha tala, ¿no? Pero claro, él fue cuando tenía 20 años. En esa época hablamos de los años 1950, 60, más o menos, ¿no? Ya. Y él fue a trabajar ahí y me contaba que todos los días sacaban un montón de madera. Pero lo que después se enteró él es que muy cerca de los ríos que se encuentran en ese departamento, en los ríos como por ejemplo el Indampari y el Madre de Dios, se encuentran pues muchas reservas de oro. En la época que fue mi abuelo hace más de 50 años, 60 años casi, había mucho oro. O sea, tú ibas con tu bolsa y tú sacabas oro. Y muchos de los trabajadores que trabajaban en la fábrica de la madera que cortaban árboles, en la tarde o en sus días libres, iban todos a hacer una especie de caravana a los ríos cercanos, como el Inambari y el Madre Dios, a buscar oro, que se encontraba ahí nomás. O sea, tú escarbabas un poquito y encontrabas algunas pepitas de oro. Pero claro, como empezó esta moda, esta fiebre del oro, mucha gente fue con un montón de sábanas, con un montón de telas a limpiar, ¿no? Sacaban así, en el río, ponían a su sábana, hacían así, se filtraba el agua y quedaba un poquito de pepita de oro, ¿no? Mi abuelo pudo haberse hecho rico, pero ya llegó tarde, porque dice que hace 10 años antes que llegara él había mucho más, ¿no? Entonces, mientras más atrás en tiempo era, más oro había. Claro, y todos empezaban a juntar lo que tenían, ¿no? Mi abuelo incluso llegó a tener una urna, ¿no? De más o menos un kilo de oro, ¿no? Una vez también comentó que una vez perdió uno de esos cofres, una de esas botellas de oro, pero bueno, suerte o la mala suerte que tenían.
Lo cierto es que en esa época, hablamos de hace 50, 60 años, no se hablaba nada de lo que es la contaminación ambiental. No conocían ese término. No sabían qué cosa era el calentamiento global, la contaminación ambiental. No, no se hablaba. Pensaban que la Tierra pues era eterna y que no pasaba nada, ¿no? No se hablaba de la depredación de los animales, no se hablaba de la extinción de estos mismos, no. No se hablaba nada de lo que hoy lo estudiamos en la escuela. No porque el mundo ya no empezaba a sufrir, sino porque no había conciencia de eso. Recién en los años 80, 90 y el año 2000, recién ahí la gente se da cuenta, oye, estamos en una crisis con el clima y con la contaminación. Ahí recién se empieza a crear conciencia en la gente hace 20, 30 años. Pero hace 50, 60 años no se conocía esto, lo que es la contaminación. Entonces, mucha gente en esa época iba pues en caravanas y como vemos aquí en imagen, en botecitos, una especie de lanchas así artesanales, a ir a buscar zonas de los ríos y levantar las piedras y excavar. ¿Por qué? Porque como les comentaba, ¿no? Hace 100 años se encontraba pues en el mismo río el oro. Tú ibas con tu bolsa y sacabas oro. Pero como eso se fue ya, este, se fue depredando y se fue obteniendo mucho más, ya fue siendo más escaso y la gente tenía que enterrar y sacar excavar, ¿no? En los ríos. Y eso ya genera mucha, pues, contaminación. Y con los años ya tenemos que incluso hay máquinas como estas de aquí, que son artesanales, que sacan grandes cantidades de tierra del río y empiezan a buscar más oro. Y tenemos a muchas empresas ilegales que se dedican pues a contratar gente, a peones, a excavar y sacar toda la tierra de los ríos y buscar oro, sin ningún tipo de responsabilidad ambiental, sin ningún tipo de, bueno, estamos contaminando nada. Lo hacen porque saben que está mal, simplemente lo hacen para sacar el oro. Y tenemos pues, o nos queda en la selva de Madre de Dios, imágenes como esta de acá, ¿no? Alrededor de un río, pues grandes excavaciones que están contaminando pues todas las aguas de este río, ¿no? Y como este es un ecosistema tan frágil, empieza pues a contaminar a muchos, a todos los ríos pues que se encuentran pues cerca, porque al extraer o al excavar estas zonas subterráneas, empiezan a haber pues una gran cantidad de, ¿no? Este, desechos, una gran cantidad de químicos y de minerales que empiezan a fluir por el río y se quedan pues en este río. Y más adelante sigue su recorrido y llegan pues a muchas selvas donde muchos animales como los peces empiezan pues a contaminarse y a morir. Y es un gran problema. ¿Qué cosas se hace desde el Estado para prevenir esto? Bueno, desde ahí es ilegal, ¿no? Se persigue todo tipo de actividad, pues, ilegal, ¿no? Algunos tienen prórrogas, o sea, tienen algún permiso, ¿no? Especial, pero tienen alguna serie eh, ¿cómo llamarlo? ¿No? De prohibiciones. Pero muchos de estos, pues, no lo cumplen, ¿no? Y la gran mayoría ni siquiera tienen un permiso especial ni nada y simplemente van y lo hacen, ¿no? Entonces, ¿se puede decir que mi abuelo fue un minero ilegal? Sí, pero en esa época pues era mucho más sencillo obtener el oro, ¿no? Y no contaminaba tanto. Y aparte, como les digo, en esa época no se hablaba de eso, no se conocía. Después ya empezaron a sacar el oro, a buscarlo de más profundidades porque ya no estaba pues en pleno río, ¿no? Y empezaron pues a contaminar grandes hectáreas, ¿no? Y este problema continúa. ¿Ah? Han pasado muchos gobiernos, muchos años y este problema se va incrementando. ¿Qué hacer para solucionar esto? Bueno, hay muchas soluciones, ¿no? Para empezar, a retirarlos a todos estos de acá, ¿no? Que están haciendo pues actividades ilegales, pero también reubicarlos o formalizarlos de otra manera, ¿no? Porque igual son trabajadores. Solamente tiene que comprender que están haciendo pues algo que es algo pues pernicioso para el medio ambiente, ¿no? Pero a pesar de que si mañana mismo se retirasen a todos estos trabajadores, el daño ya está hecho, ¿no? Simplemente tenemos que esperar o hacer un gran trabajo de limpieza en estos ríos para empezar a recuperar un poco, ¿no? El ecosistema que tenía antes, ¿no? La tierra igual se recupera, jóvenes, porque la tierra es,
un lugar pues eterno casi, ¿no? Van a pasar los siglos, el ser humano puede extinguirse, pero la Tierra va a seguir ahí, ¿no? Y se va a recuperar. El problema es para los animales y para nosotros también, que el ecosistema se empiezan pues a perderse, a contaminarse, y eso nos afecta a la vida, a los animales y también a nosotros, que vivimos dentro de este planeta, ¿no? Pero bueno, algún día lo comprenderemos, ¿no? Pero bueno, jóvenes, ya hemos comentado lo más importante de estos ríos, sus ríos principales, su ecosistema, sus características y su ubicación. Eso básicamente es lo que hemos visto el día de hoy. Vamos a pasar al área de las preguntas, vamos a la sala. Y yo estaba viendo acá, antes de que se terminara la reunión pasada, vi una pregunta que quedó pendiente. La pregunta era sobre la fauna de la vertiente de Madre de Dios. Y la pregunta era si es que habían delfines aquí, porque yo comenté que habían delfines en algunos ríos de la Amazonía. Delfines hay en el río Amazonas, delfines rosados, ¿no? Eh, sí, se llaman delfines rosados, o la gente le dice ya delfines rosados, pero solamente viven en la zona del río Amazonas. A ver, ya que acá tengo imágenes, más fácil hacemos acá, para explicar, porque esa es la intención, ¿no? Explicar a base de imágenes. Miren, acá está el río Amazonas. A ver, todo esto de acá. Ay, no lo puedo dibujar. Ya está. Esto de acá, este es el río Amazonas. Nace en Perú, en Arequipa, y desemboca en Brasil, en el Océano Atlántico. Esta parte de acá se une con otro sistema y se forma el río Cayali, pero igual pertenece al sistema de río Amazonas, ¿ya? Todo esto acá es el río Amazonas. En este río es donde vive el delfín rosado, ¿de acuerdo? Que es el mamífero más grande que existe, o el mamífero del mar más grande que existe en esta región. No solamente en el Perú, sino en todo Brasil también. Este delfín rosado pues vive en el río Amazonas, que prácticamente el río Amazonas es como un mar, ¿no? Porque es muy ancho, muy profundo, muy caudaloso, se puede pues haber una gran cantidad pues de biodiversidad en este sistema, ¿no? En este río. A veces el delfín rosado es confundido con, o a lo largo del tiempo, han surgido pues muchas leyendas de las poblaciones locales hablando del delfín rosado, ¿no? Hay muchas leyendas que hablan y que explican el origen del delfín rosado, ¿no? Algunas leyendas cuentan, por ejemplo, que según los indígenas de la zona, contaron que una vez unos niños estaban jugando, unos gemelos, y uno de ellos se comportó de una manera, pues, digamos, muy traviesa, se subió a un árbol y se cayó, y su hermano lo quiso rescatar. Pero cuando fue a buscarlo, ya no estaba, sino que ya se había convertido, pues, en una especie de delfín. Así que su hermano optó por seguirlo y se metieron, pues, al lago, perdón, al río, y ya también se convertía en delfín. Entonces, según la leyenda, cualquier persona que se caía dentro del río Amazonas se convertía también en delfín, ¿no? O pasaba un tiempo y ya era delfín y se olvidaba de su vida en la tierra, ¿no? Es una especie de leyenda que comentaba, pues, y que nos explica el miedo que tenían o el respeto que tenían los indígenas eh, por su río Amazonas, ¿no? Porque si nos damos cuenta, las poblaciones indígenas han vivido por siglos en la Amazonía y nunca la han contaminado. Porque en la Amazonía pues han habitado muchos pueblos, ¿no? Hasta ahora los Awajún, los Bora, los Huitoto, los Machingenga, los Chipivos, los Conivos, ¿no? Son pueblos que han estado acá en la Amazonía por siglos, siglos, siglos y siglos, y no lo han contaminado pues el río. Porque ellos han aprendido, y según su cultura, ellos han aprendido pues a preservar el río y la selva, ¿no? Cosa que gracias a ellos la selva también se mantiene bien y estable, ¿no? De no ser por la civilización que llegó luego, que es la europea y luego la peruana también, que ya se mezcló con la europea, ya vemos todo como solamente para sacar recursos, ¿no? Ya no vemos como un ambiente
Ya no lo vemos como un ambiente de paz y de tranquilidad y de preservación, sino si no lo vemos como solamente para recursos, ¿no? Si hay petróleo, lo sacan. Si hay oro, también. Si hay algún tipo de reserva o de recurso, también. Entonces, ese es un gran problema. Ya tenemos que aprender un poco más de las comunidades indígenas. Ellos nos enseñan, ellos son maestros. Bueno, chicos, ya saben que tienen que tener su cámara encendida, es obligatorio, desde el del momento de la participación hasta el final de la clase, ¿de acuerdo? A ver, si usted hubiera estado en época donde se sacaba el oro, hubiera sido minero ilegal sabiendo que el ecosistema... A ver, como les digo, a ver, la pregunta es, si yo hubiese vivido hace 60 años y me hubiese enterado que por ahí se extrae oro, hay que tener el contexto también. ¿Por qué? Porque en esa época no se hablaba de la contaminación y no se conocía lo que es el calentamiento global. Y además también que en esa época el oro se encontraba ahí. Es como que tú vas al río y encuentras ahí una piedra, un camarón y lo sacas. Era más o menos así en ese época. Entonces era mucho más sencillo. Por eso que mucha gente iba a sacar, o sea, tú solamente ponías este, tu sábana o tu ropa y extraías el oro. Y lo hacías así, se filtraba el agua y quedaba pues el oro. Entonces estaba ahí el oro. Es como que tú vas, me encontré oro y lo sacas. El problema fue después, cuando ya mucha gente fue sacando el oro, que estaba ahí, ahí al ras de una mano para que lo saquen. Cuando se fue acabando, ya luego vinieron ya los ilegales, que dijeron, bueno, hay que extraer acá y buscar a más profundidades para sacar el oro. Eso ya es la contaminación, pues, ¿no? Entonces, si yo hubiera sabido que si hubiese pues tenido que meter máquinas para sacar todo eso y eso va a contaminar, ya no lo hubiera hecho, ¿no? Porque es algo lógico. Pero en ese momento, si tú lo ves ahí, bueno, ya lo sacas, pues no es algo que se encuentra ahí nomás, ¿no? Y como también depende de la riqueza de cada región en el Perú. Por ejemplo, en Pucallpa, allá la gente, por ejemplo, juega con las frutas, porque ahí hay abundancia de frutas. Y tú vas por la calle y te metes a la selva, encuentras pues grandes árboles donde están las papayas o los mangos y las frutas y se caen. Y la gente que hace juega con eso, lo usa como... Está ahí y se pudre porque es una gran cantidad de eso. Tú vas y lo sacas, ¿no? Algún día aprenderemos, ¿no? A cuidar y a tener realmente este, conciencia de todas las riquezas que hay en el Perú. Entonces, siempre y cuando no se contamine, está bien, ¿no? Si está ahí, bueno, ¿no? Y para la gente lo pudo usar, bueno, que lo aproveche, ¿no? Pero cuando se contamina ya se problema, ¿no? Entonces, si yo sé que se está contaminando, no porque es contraproducente, ¿no? Ahora tenemos esa conciencia, pero hace 50 años, ¿no? Y hace 100 mucho menos, ¿no? Depende de cada época, ¿no? Pero bueno, eh, esa es más o menos una respuesta a esa pregunta, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ya hemos explicado lo más importante, hemos explicado un poquito de la fauna, no sé si más preguntas. Mientras yo recuerdo, también había otra leyenda hablando de este delfín rosado. También había una leyenda, de repente por acá también dejan preguntas, y igual las voy a leer. Había una leyenda en Amazonía en la cual decían de que en realidad esos delfines eran sirenas. Eh, Cuando los españoles llegan acá a Sudamérica, empiezan a explorar, ¿no? Y descubren de que, ya les conté esa historia más o menos, ¿no? Que llegaron a donde ahora es el río Amazonas y a un español que se llamaba Betanzos, algo así, no me acuerdo bien su apellido, fue sorprendido por una tribu de mujeres que le atacaron con flechas. Y él pensó que se trataba, esa región, pensó que se trataba de una tribu pues de las Amazonas, que eran pues unas seres míticos de la antigua Grecia. Los españoles tenían en la cabeza todas las leyendas y las historias de los europeos, ¿no? Ellos no sabían muy bien en dónde estaban y se inventaban un montón de cosas, ¿no? Todo lo relacionaban con, con sus leyendas, ¿no? Y le ponían nombres a las regiones en base a sus creencias, ¿no?
Porque recordemos que cuando los españoles empiezan a navegar Europa, en Sudamérica, ellos siguen pensando en la Edad Media. Ellos piensan que en el mar hay monstruos, hay como en su mapa, ¿no? Hay monstruos marinos, están los dioses, están los monstruos de la Biblia, ¿no? Piensan esas cosas los españoles. Entonces, cuando llegan a Sudamérica, piensan que eso es una tierra perdida y que puede haber un montón de cosas así que nunca han visto. Incluso algunos europeos pensaron de que la Amazonía era el paraíso, ¿no? El jardín del Edén que aparecía en la Biblia, ¿no? Donde estaba Daniel. Otros pensaron que estaba pues la tribu de las Amazonas, de los griegos. Otros pensaron que era la Atlántida. Entonces creían un montón de cosas. Y se creían también todas las leyendas que les comentaban los nativos. Eh, Decían pues no que habían sirenas en la Amazonía. Y a lo lejos veían los españoles a esos cuerpos, porque ustedes ven al delfín es grande y es un cuerpo rosado, es como una mujer, a veces en algunos lugares. Y dijeron, pues esas son sirenas, ¿no? Y así empezaron a imaginarse un montón de cosas, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver qué dice acá. Ah, claro, la leyenda, pues no del delfín rosado, ¿no? Que algunos españoles lo confundían con sirenas, ¿no? Muy bien por su participación, que estoy leyendo las preguntas. No, los delfines rosados aún felizmente aún no han desaparecido, pero están amenazados. O sea, su población cada vez se reduce mucho más y es peligroso, porque ya les dije, cuando es una población muy pequeña, hay lo que se conoce como la endogamia y ya tienen más enfermedades y ya no son tan sanos como cuando hay más gente, ¿no? Claro, entonces se puede hablar mucho sobre los delfines rosados porque hay muchas leyendas, ¿no? Que lo confunden con mujeres, con sirenas, ¿no? Pero muchas de estas leyendas son indígenas, pero los españoles ya le dan también otra explicación, ¿no? Incluso también los españoles confunden todo con todo, ¿no? Confunden las cosas. Incluso también se comenta que Cristóbal Colón, cuando estaba en su viaje de navegación, en su diario, porque tiene un diario, escribió un día tal, dijo que él vio a unas sirenas. Y todos se preguntaron, pero ¿dónde hay sirenas acá en América, no? Y según lo que habían investigado, en realidad lo que vio Colón no fue sirenas, sino unos manatíes, que eran como unas focas de mar que estaban en una isla, ¿no? Echadas. Y como veía a lo lejos una isla con un montón de focas echadas, pensó que eran mujeres que estaban ahí echadas y dijo, son sirenas, ¿no? Pero los españoles, como les digo, tenían eso en la cabeza, ¿no? Muchas historias de la Biblia y de los mitos, y así le ponen nombres, ¿no? A todas las regiones en Sudamérica, ¿no? Porque para ellos América era una región extraña, pues, ¿no? Pero bueno, jóvenes, hay que preservarlo. La historia que le conté de mi abuelo es antes de que se comentara de la contaminación y no se contaminaba en esa época, ¿no? Ahora sí se contamina porque excavan, como les digo, ¿no? Siempre es importante aclararlo, ¿no? Eh, pero bueno, ya hemos comentado mucho sobre estos ríos, sobre sus problemas, sobre también la fauna y también los delfines rosados que no están acá, pero están en el río Amazonas, que también son muy interesantes. Bueno, chicos, excelente su participación. Todas las participaciones cuentan. Todo eso está siempre registrado y cuenta como su participación. Entonces, jóvenes, ya nos estamos viendo el día viernes para Historia del Perú. Van a encontrar la tarea y la PPT en la plataforma. Bueno, entonces, jóvenes, no tengo más que decirles. Cuídense bastante. Nos vemos el día viernes y hasta entonces.